Comunicación con el diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro. ¿Qué tal, Leandro? Aquí Fernando Sibeire, todo el equipo del Especial del Verano te saluda. Muy buenas tardes. Hola, Fer, saludo a toda la gente. Bueno, muchas gracias. Te vi, ayer te vi una entrevista, me parece un poco, es que realmente lo que está sucediendo ahí en el plenario de comisiones es difícil de entender, ¿no? En general, los proyectos enviados y la defensa que están haciendo algunos ministros. Bueno, primero te enojaste un poco con Francos el primer día porque venía apurado, ¿no? Venía apurado y tenía que ir a un almuerzo. Tenía el almuerzo con los obispos. Sí, parecía que era impostergable ese almuerzo, no podías... No, inclusive podría haber dicho voy a comer y vuelvo, pero no, dijo voy a comer y nos vemos en Disney, se fue. Y después muchos ministros que yo te escuchaba ni siquiera se hacen cargo del texto, ¿no? Muchos dicen, no, sí, tienen razón, esto está mal. Sí, insólito. Sí. Ayer hice un resumen en la tele, porque es increíble. Primero porque nadie sabe quién escribió la ley, Fernando. Sí. Le preguntamos a Barra, bueno, ¿usted la escribió? No, viste, y así cada uno de los que va viniendo. Segundo, porque hay mucha gente que te das cuenta, funcionarios del Ejecutivo, que se enteran de cosas cuando nos escuchan nosotros con la plenaria de comisiones, decírsela, leérsela. Sí, bueno, sí. Pongo el caso, hubo 2 o 3 casos que fueron emblemáticos. Julio Libarona, por ejemplo, dijo, no, esto está mal escrito. La ley, que yo estoy en contra que la Oficina Anticorrupción sea querellante en las causas contra la corrupción, porque en realidad la función no es la de la persecución legal, sino tiene que ser otra. Para eso están los fiscales. Y desarrolló toda una teoría de por qué estaba mal lo que decía la ley. Increíble. Algo parecido pasó con Franco, cuando vino a hablar de la reforma electoral. Lo mismo pasó con la gente del ministerio, un sector por lo menos de la ley que agarra la parte ambiental, donde algunos decían, che, esto es un delirio lo que están proponiendo con la ley de pesca, y lo tuvieron que reconocer. Pasó exactamente lo mismo con la discusión que se dio alrededor de la modificación del Código Penal, cuando hablábamos de la posibilidad de tener que pedir autorización para juntar 3 tipos en una esquina, y así 50 cosas más. Ahora se la resumo a la audiencia en esto, pero básicamente para entender que están improvisando, que no tienen la menor idea de lo que están diciendo, que les pidieron a los estudios jurídicos de los distintos grupos económicos que les armen un listado de pedidos, metieron todo junto, lo mandaron en un paquete, ¿viste? Y apuremos los radicales para que voten a cualquier cosa todo esto y así tenemos la ley. Esta es la aplicación de lo que estamos viendo. Ahora, no solo no la escribieron al proyecto de ley, eso está claro, sino que tampoco se tomaron el trabajo de leerlo muy a fondo, ¿no? Porque si se sorprendían ellos mismos del contenido... Derogan un artículo que no existe. Salió en La Nación esto que te estoy diciendo. Sí. Derogaron un artículo del Código Civil y Comercial que no existe. O, por ejemplo, hacían referencia al Ministerio de Turismo y no existe más el Ministerio de Turismo. Claro. O el caso de la ley de hidrocarburos es una barbaridad. Nacionalizan los hidrocarburos los tipos. Claro, hay que cambiar la Constitución, ¿no? Claro. Pero no saben lo que están diciendo. Yo cuando lo leí dije, esto no puede ser. Viste que yo siempre tiendo a pensar que cuando te mandan una cosa de esta naturaleza hay mucha gente que piensa, que lo lee, que lo filtra. Pero no, decía claramente una burrada. Que era la nación la que tenía que autorizar los permisos de exploración, cuando la Constitución dice que es la provincia. Sí. ¿Entendés? O sea, es un delirio, o sea, es injustificable, pero bueno. Y desde el lunes, hay un desfile de representantes de la sociedad civil que está pasando por los plenarios de comisiones, y lo que se ve en un porcentaje, pero enormemente mayoritario, son rechazos y argumentos en contra del articulado de la ley, ¿no? Entonces me tomo de algo de lo que decías anoche, que es, ¿quién está a favor de esto, no? Más allá del sector del oficialismo, que es minoritario hoy en el Congreso. Y hasta ahí, porque en realidad te hablan, todos te dicen, bueno, las intenciones, o sea, te hablan de cosas muy generales, ¿viste? La desregulación de la economía, el déficit fiscal cero, o, ¿viste? Cosas muy generales, la reforma del Estado, pero cuando vas a lo concreto, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Viste que te dicen, por ejemplo, ahora, bueno, no, todas las leyes fiscales, no todo lo que tenga que ver con los instrumentos fiscales que están dentro de esta ley que contiene muchas leyes? Bueno, ¿y de qué hablamos? Ahora, ¿hablamos de qué? ¿De reducir jubilaciones? No. ¿De qué hablamos? ¿De ponerle retenciones a las economías regionales? No. Bueno, entonces hablamos de sacarle, ¿cómo llegamos al déficit cero? ¿Sacándole a la gente los subsidios del transporte y la energía de la mañana a la noche? No, entonces ¿de qué hablamos? O sea, es una desesperación. Claro. ¿Entendés? Porque es como que de alguna manera hay un sector de la política que llegó a la conclusión que el conjunto de la sociedad, por lo menos un sector mayoritario, tiene una visión conservadora de la realidad y mejor no contradecirla o no quedar de la vereda enfrente para no ser víctima del bullying que le pueden hacer los de La Nación Más.
Claro. Entonces, viste, terminan, viste, defendiendo una cosa sin mucha convicción, porque cuando le preguntás, bueno, pero a ver, vos querés acompañar al gobierno, no voy a dar nombre porque con muchos tengo buena relación, pero ¿en qué estás de acuerdo? ¿Qué, concretamente? Y ahí empiezan a tartamudear. Claro. Bueno, hay un tema clave que es la derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria, ¿no? Caputo, el ministro de Economía, ha dicho que la fórmula es mala porque perjudica a los jubilados y que, bueno, hay que derogarla y que él va a arbitrar los medios para que se mejore, ¿no? Lo que perciben los jubilados, que, bueno, todos dudamos mucho, porque como decís vos, si al Fondo Monetario Internacional le prometió un 2% de superávit, de algún lado tiene que salir ese recorte, y uno imagina que las jubilaciones es uno de esos lugares, ¿no? Mi intuición es que ellos lo que van a tratar de hacer es una poda general y una poda más profunda con los jubilados de la moratoria. Ajá. ¿Entendés? Van a discernir o van a separar los que tienen los aportes de los que se jubilaron con la moratoria. A esos no le aumentarían, o le aumentarían no, va a haber jubilado de primera y jubilado de segunda, entonces va a haber ajuste para todo, pero los jubilados de segunda va a ser peor. Va a haber más retraso. Van a jugar a licuar los ingresos con la inflación, porque además ya a la gente ya lo debe saber porque se repitió mucho, pero cuando se presentó la devaluación y el primer paquete de medidas, el Ministerio de Economía hizo girar un cuadrito donde explicaba cómo iba a llegar al déficit fiscal cero y hablaba de una reducción del 0,5, de 0,4 creo del producto sobre las jubilaciones. Entonces es obvio que van con un ajuste por las jubilaciones, porque además si no tienen cómo cumplir con las metas que asumieron con el fondo. Y ahí es el tema que hace la oposición. Porque bueno, vos decís que estás hablando con algunos de los diputados, ahora hay una reunión del radicalismo donde ya trascendió que hay diferentes posiciones, ¿no? Los gobernadores piensan una cosa, algunos diputados piensan otra. ¿Qué te parece que se va a terminar resolviendo? Porque es darle un cheque en blanco, en definitiva, si uno deroga la fórmula de movilidad jubilatoria. Como tantos, estamos hablando de un solo tema, pero hay como 100 para discutir también en la... Sí, no, esto es un desastre todo, Fred, es un desastre todo. Es darle también un cheque en blanco para que tomen deuda sin pasar por el Congreso y bajo cualquier circunstancia, cualquier tasa de interés, cualquier plazo, aunque sea perjudicial para la Argentina. A alguien que ya tomó deuda a 100 años, ¿no? Por supuesto, no, bueno, es un desastre todo. Viste, la privatización a libro cerrado de las 41 empresas. Hay una empresa que estaba puesta ahí de Tucumán que no era del Estado Nacional. Ayer justo había creo que estaba el rector de la Universidad de Tucumán diciendo, muchachos, no pueden vender esto porque es una empresa que no le corresponde vender. Es un delirio, realmente es un delirio, ¿viste? Alguien dijo mamarracho, realmente es un mamarracho. Sí, no joda, realmente no joda. O sea, yo creo que hay como un clima de época, ¿no? Y ahí Milei la pegó, me parece, en la interpretación de ese clima de época. Hoy lo hemos visto sobreactuar en Davos, ese clima de época, ataque al Estado, una sociedad hiperminimalista, individualista, de una concepción procedimental de la democracia también, viste, muy chota, donde la gente lo único que hace es vota y no tiene otros derechos. Y entonces él se monta sobre eso. A ver, también hay que discutir francamente los errores del progresismo, del populismo, del peronismo, del campo nacional y popular, llámenlo como lo quieran llamar. Es un fenómeno igual, creo que global, que no pudo, o no pudimos, si querés, mejorar los servicios públicos, darle a la gente la certeza de que el Estado lo cuide y la defiende, ¿viste? Hay problemas que son de arrastre, pero que en lugar, digamos, de ver cómo hacemos para corregirlo y mejorarlo, este tipo viene y dice, bueno, la solución para esto es terminar con el Estado. Entonces Milei no es el presidente de la nación, no actúa como un presidente, actúa como un síndico de quiebra, ¿entendés? Y bueno, se monta sobre lo que te estoy contando, sobre nuestros propios errores, sobre el clima de época, sobre el acierto comunicacional de él, de saber capitalizar la bronca de un sector de la sociedad que hace muchos años, viste, que se le está churando el salario, que no llega a fin de mes, que tiene que empeorar su calidad de vida, y aparece un tipo que te dice, yo te prometo que te voy a llevar a ser potencia mundial, y bueno, a ver, y que nadie se puede enojar con alguien que quiera creer, viste, también hay gente que debe decir, elijo creer, porque es esto o la nada. Absolutamente. A ver, nosotros comentábamos recién, hay cierta versión de que el gobierno querría emitir dictamen este viernes para sesionar el sábado. ¿Se sabe algo de eso en el Congreso? Sí, porque lo que quieren es sacar la ley antes del paro. Bueno, a ver, hay toda una discusión, si pueden, no pueden. Lo que pasa es que, juro, es una cosa, nunca viste esto, no tenés con quién hablar. Yo lo agarré al presidente del bloque nuestro y le digo, che, pero a ver, ¿cómo Germán? No le digo, ¿cómo viene? Me dice, no, yo me entero así nomás por los periodistas, nadie habla con nosotros.
viste, hablo con diputados de la oposición no peronistas, algunos muy importantes y algunas muy importantes, el mismo nivel de desconcierto que nosotros. Por eso la negociación la llevan adelante básicamente algunos gobernadores, Pichetto y todo el grupo ese que tiene que andar consultando porque es un grupo muy heterogéneo, y Rodrigo Loredo. Claro. Después el resto estamos esperando, viste, a ver qué es lo que deciden estos tipos, porque aunque parezca mentira, yo también le pido a la gente que escucha el destape que entienda que nosotros somos 102 diputados sobre 257. Claro. Viste, aunque parezca mentira, ellos con el acuerdo que tienen con el PROMAS, el medio acuerdo que tienen con el radicalismo y el acuerdo que tienen con algunos partidos provinciales, están en condiciones de imponer la agenda. No es que nosotros, porque seamos la primera minoría, lo podemos lograr, porque ellos se articulan y construyen una minoría o una mayoría, ¿me entendés? Que es el número más importante que el nuestro. Claro. Y te llevo el tema DNU. Tendría que haberse formado la comisión bicameral para emitir dictamen y hasta ahora no se formó. Y no, porque está dilatando Menem. Y entonces hasta que no se conforme no corren los plazos. ¿Cómo es la cuestión? No, en teoría, acá había toda una discusión. En su momento había dos posiciones dentro del bloque, pero pasa que es algo que nunca sucedió, no hay antecedente. Pero hoy existe cierto consenso generalizado, incluso en diputados que son de otros bloques. Creo que Pichetto hizo una declaración en este sentido, que transcurridos los 10 días hábiles que tenía el presidente de la Cámara para constituir la bicameral, en caso de que no se constituya, la Cámara de Diputados se puede autoconvocar en sesiones plenarias extraordinarias para tratar el DNU. Así que obviamente es lo que trataremos de hacer, pero la fecha que lo habilitaría recién el viernes, o sea, la semana que viene. La semana que viene estarían en condiciones de convocar a una sesión para derogar el DNU. Claro, pero a ver, que entienda la gente algo, no es que nosotros convocamos y vienen todos. Claro. Esto es, viste, quirúrgico, porque hay mucha gente que dice, yo no voy a ir atrás del peronismo. Claro. Y vos necesitas juntar 129, y nosotros somos 102. Entonces con la izquierda llegamos a 107, estando todos, viste, sin ninguna baja. Faltan 22. Claro, entonces tenés que hablar sí o sí con la gente del bloque de Margarita, de los Lilitos y que también es heterogéneo, o sea, porque también tenés que entender que cuando vos hablas Pichetto tiene que hablar hacia adentro y cerrar hacia adentro un acuerdo, y lo mismo los radicales, que como acabas de contar vos, está partido en tres partes. Así que bueno, una situación que, no se sabe mucho qué es lo que puede suceder tampoco con el DNU. Es cierto, a mí me han dicho algunos diputados esto, ¿no? Que algunos dicen, estamos de acuerdo con ustedes, pero no queremos aparecer uniéndonos contra el gobierno en este momento, ¿no? Bueno, porque la especulación. A ver, yo creo que son dos temores. El primero es el de... A ver, hay dos temores. El primero es que le hagan bullying la Nación Más, y seguro que se atarran si los ponen en la placa y dicen, estos son los diputados que van con el kirchnerismo. Claro, el escrache, ¿no? Eso es el primer punto. Y segundo punto, creo que también llevan a la conclusión de que si le va mal a Milei, lo peor que les podría pasar a ellos es que sea el peronismo el que sea el relevo, ¿no? En un futuro gobierno, dentro de 4 años, etcétera. Entonces hay ahí como una especulación. Nosotros tenemos que tratar de capitalizar los votos que se decepcionen de Milei de tal forma de que la alternativa no sea peronista. Entonces hay una especulación de mediano plazo. Ahora, lo cierto es que el que no esté, me parece que eso es no leer lo que está pasando en la sociedad argentina. Mañana gobierne quien gobierne, va a tener enormes problemas para satisfacer a la sociedad. Entonces yo vengo insistiendo con un concepto que para mí es clave. Hay que pensar un gobierno de concertación, Fernando. Si no, vamos a modelo a la peruana, de gobierno cada 6 meses. Entonces, la salida dentro de 3 años y medio, 4 años del gobierno de Milei es claramente para mí un gobierno de concertación, con un plan económico concertado con los sectores del trabajo, la producción, la sociedad civil, un acuerdo político y un pacto social que desindexe la economía, que planifique, que recupere el rol del Estado, que tenga un plan de trabajo para ir resolviendo de a poco una situación que es muy compleja. No es que mañana viene uno que tiene coraje, que tiene huevo, que la tiene claro, que es mago y lo resuelve. Eso es un infantilismo, eso es lo que está proponiendo Milei. Entonces, esto no se resuelve con un liderazgo mesiánico, pero que en lugar, de ir a Davos a luchar contra la Internacional Comunista de Davos, vas a reivindicar, otro tipo de política. No, se resuelve con una lógica, con un método de trabajo, con mucho diálogo, con mucho consenso. La sociedad está fracturada, es difícil construir una mayoría, es difícil garantizar la estabilidad política en el mundo, los gobiernos son todos inestables, hoy se habla de la ingobernabilidad permanente,
Entonces, viste, que ninguno crea que es cuestión de encontrar un salvador. Acá hay que construir un acuerdo político nacional para salir de este quilombo como pasó en el 2002.